De regreso con ustedes, tenemos al defensor del pueblo como invitado hoy a Tarek William Saab, que de hecho ayer lo llamaron de CNN para preguntarle en la noche algunos de estos temas, pero estamos complementando hoy. Tarek William, ¿te preguntaron en inglés o en español? No, va a ser hoy a las 10. Ah, va a ser hoy. Dimos el tubazo, en muchas español, gracias. en español. Le dimos un tubazo a CNN. Bueno, mira, dejamos una pregunta que ya contestaste, pero quiero que lo aclares un poquito más, porque lo que dicen las noticias es que esto supone una degradación de la Defensoría del Pueblo, que es el GANRI, que va a perder el derecho de voz y de voto en el Comité de las Naciones Unidas. No, pero es que no tiene que ver nada con Naciones Unidas, te repito. GANRI. Vuelvo a repetir, GANRI es como decir la Federación Iberoamericana de Defensoría del Pueblo para Iberoamérica, o el Consejo Andino de Defensoría del Pueblo para los países de los Andes. En este caso, el GANRI o la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos alcanza los 5 continentes, tiene un espectro mayor. La Defensoría del Pueblo de Venezuela pertenece a GANRI desde el año 2000, 2001. Y nunca había sido, digamos, evaluada o cuestionada en los términos que te estoy narrando hasta esta fecha. Ahora bien, fíjate, una de las cosas que han dicho por la cual deberíamos nosotros bajar de letra a la B, fíjate qué barbaridad para mí, ¿no? Qué exageración. Que nosotros tenemos una muy escasa, a pesar de que hemos trabajado con ONG, no ha sido suficiente. Ahora, yo te hago esta pregunta. Porque 5 ONGs de un mundo de 500 con la que la Defensoría del Pueblo articula y trabaja diaria, semanal, mensualmente. Porque 5 no se sientan satisfechas, están por encima de 500. Porque te tengo que aclarar que fue a instancia de 5 ONG que esto está ocurriendo. Ahora, yo interpreto que hay una acción aquí al margen de los derechos humanos, sinceramente. Pero es que yo prefiero que tú defiendas tu gestión. Claro. Háblame de los presos políticos, de pero cómo fíjate se están la tratando gestión la que gente te he en las dicho, cárceles. cuando te estoy diciendo que 19 documentos y más de 1000 páginas fueron lanzadas a una papelera y te terminan a ti evaluando con una llamada telefónica que dura 15 minutos. Yo pedí incluso que me entrevistaran el pleno del subcomité. O sea, yo podía, creo que era lo justo, ¿no? Un interrogatorio presencial. No aceptaron. Por Skype no aceptaron. Yo les sugerí, bueno, voy a enviar documentos, porque ni siquiera me lo pidieron. Le digo, puedo enviar documentos, puedo enviar a este subcomité las cosas que hacemos para que nos evalúen con propiedad. Bueno, sí puede. Y entonces yo decía, pero ¿y cuándo viene la evaluación? Bueno, la evaluación será vía telefónica y finalmente, como te dije, llegó en mayo, duró 15 minutos, fueron 5 preguntas y finalmente la recomendación que fue impugnada y que por lo tanto no se ha concretado era bajarnos de la letra A a la B, que implicaría tener voz. Eso es falso, de que perderíamos voz y voto. Imagínate cómo mienten las 5 estas ONG, que para mí perdieron toda ética. Yo lo digo con toda responsabilidad de un activista que tiene 40 años laborando en derechos humanos. ¿Cómo perdieron toda la ética? Que no les importa mentir a la opinión pública, creyendo que nosotros no íbamos a responder. Nosotros sabemos defendernos, sabemos defender a la gente, a las comunidades, al pueblo, y hemos respondido, te repito, con ese comunicado contundente que no tiene lugar a equívocos, porque nos fuimos a la parte jurídica, a la parte técnica, a la parte moral, a la parte ética. Y bueno, mira, si nos dejaron en la letra B porque hay otras razones, entre comillas, ajenas al tema de los derechos humanos, perfecto. Pueblo de Venezuela, seguiremos yendo a los foros internacionales, seguiremos yendo a GANRI con derecho a voz, incluso a emitir documentos, no como mintieron ellos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no sean mentirosos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas participan son los estados miembros, con sus embajadores, con el canciller cuando considere, e incluso con los jefes de Estado. Una Defensoría del Pueblo no tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué mienten de esa manera? Entonces, claro, Pensilio, no es igual decir GANRI evalúa a la Defensoría del Pueblo de Venezuela, noticiosamente a decir la ONU evalúa y descalifica. Entonces, es allí donde yo creo que hemos aclarado de manera contundente y te repito, si nos dejaron en la letra B, igual seguiremos trabajando, igual seguiremos teniendo el prestigio que tenemos en mi país. A mí lo que me importa es lo que opine el pueblo de Venezuela, lo que opinen las comunidades que cada día van a la Defensoría y sienten que son escuchadas, que son oídas sin distingo de ningún tipo. Tengo que ir a otro tema que es un poco más delicado,
porque Venezuela estaba en el tapete en las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, en Mercosur, y quisiera que nos aclararas algunos términos, porque esto es más cuestión, tenemos que tratarlo con el tecnicismo que son las palabras y lo que es, para que nos expliques cuál es la diferencia entre una crisis humanitaria, una crisis social, una emergencia económica, para poder evaluar qué es lo que está sucediendo en el país. Mira, yo soy de la idea de que Venezuela vive una situación difícil y muy complicada, particularmente a nivel económico, por una razón puntual que no hemos podido resolver en 100 años, que es la dependencia a la renta petrolera. Venezuela no ha podido romper el cerco de la dependencia de ser un país productor de petróleo. Somos un país prácticamente monoproductor. Mientras estuvieron bollantes los precios de petróleo, Venezuela vivió una época, vamos a decir así, muy particular para fomentar programas no solamente sociales, sino grandes obras de infraestructura, etcétera. Pero de pronto, ese barril de petróleo que incluso amaneció en el año 2013 con 80, 90, se fue desplomando de una manera tal que el año pasado, recordemos en diciembre, y empezando enero de este año estuvo por debajo de $20. Imagínate, ¿qué pudiera costar menos de $20? En algunos países, una pequeña caja de un protector gástrico de cuarta categoría. Pero en Venezuela le tasan el precio del barril de petróleo que cuesta tanto producirlo, envasarlo, transportarlo en $20, cosa que me parece injusta. Eso ha ocasionado, y nadie puede negar, una merma drástica, bestial, colosal de los ingresos de nuestro país. Y ha originado, yo sí lo reconozco así, una crisis económica producto de que no tenemos el suficiente flujo de caja para poder tal vez administrar y complacer todas y cada una de las necesidades en un 100% que vive la patria. ¿Qué me parece positivo y correcto? Que se mantengan, a pesar de esa crisis económica, los programas sociales, que puedan seguir existiendo, por ejemplo, la construcción y subsidio de vivienda, y todos los programas que ya conocemos, no solo Barrio Adentro 1, 2 y 3, sino todas las misiones que pudieran existir. Eso me parece importante que exista. Ahora, de allí a que digamos que en Venezuela hay una crisis humanitaria, yo me voy a permitir, con todo el respeto a quienes, de manera, vamos a decirlo así, muchas veces sin manejar el término, lo han referido, ¿qué es para las Naciones Unidas la palabra crisis humanitaria? Bueno, tan es así que hay una oficina que se llama COA por sus siglas, la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios. Fíjate, esa oficina determina y decreta las crisis humanitarias en base a qué supuesto. Guerras fratricidas internas, donde dos bandos, un ejército irregular y uno regular, se maten, como ocurre, por ejemplo, en Siria o como ha ocurrido en Colombia. Desastres y catástrofes naturales, como por ejemplo ocurrió en Ecuador recientemente con el terremoto, o el tsunami, o lo que ocurrió con Katrina, el fenómeno Katrina en los Estados Unidos. A partir de sucesos terribles como esos, que diezman poblaciones, que acaban con plantaciones, por ejemplo la sequía, que es una catástrofe natural, que acaba con la manera de abastecerse como ocurrió en Honduras y Guatemala, el propio pueblo, eso puede ocasionar una crisis humanitaria que la decreta esta oficina. En el caso de Venezuela, he sido responsable en esto, dicha oficina y sus técnicos no han decretado ni han emitido una opinión con países donantes para que sea decretada la crisis humanitaria en Venezuela. Es lo que yo he explicado, sin obviar, repito, que sí tenemos una circunstancia crítica económica producto de lo que te expliqué anteriormente. Me parece muy bien que reconozcas que hay una crisis, porque una crisis, si no tuviéramos una emergencia económica, que fue... Por supuesto, si no hubiera pero es diferente que tú te iguales a Siria, por ejemplo, claro, donde la ONU sí decretó la crisis humanitaria. Tengo que ir acabamos de hablar sobre el tema de cuál es la diferencia entre una crisis humanitaria, una crisis social, una emergencia económica. Creo que lo quedó bien aclarado. Sin embargo, dejamos una pregunta abierta, porque el secretario general de las Naciones Unidas dijo la semana pasada que Venezuela sí tenía una crisis humanitaria.
y es un tema que también se está hablando en distintos foros, como se habló en la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué es importante el tema? Porque se abrirían algunos canales para poder ingresar algunas medicinas, también ingresar algunos medicamentos. Fíjate que el presidente FEFARVEN de las Cámaras de Industria Farmacéutica Venezolana nos decía en el programa que estaban dejando entrar en este momento algunas medicinas de Colombia, pero que no tienen registro, claro, que si vienen de parte de la OMS o la Cruz Roja estaban supervisadas, pero que puede entrar cualquier cosa así. Te explico lo que considero yo es una declaración oficial y lo dice alguien que trabajó durante 5 años en la Comisión de Política Exterior del Parlamento de la Asamblea Nacional como presidente de esa comisión, perdón, durante 4 años, antes de asumir la gobernación del Estado de Anzoátegui. Uno tiene en estas cosas tienen un sentido exacto en la diplomacia. Tú te metes en la página de la Organización de Naciones Unidas, en las declaraciones oficiales que da Ban Ki-moon, y no aparece ninguna declaración sobre ese tema. Yo no estoy negando que él haya podido decir a título personal, o no sé a qué título, una información de prensa en el medio que lo reseñó, no lo estoy negando. Pero en la página oficial de Naciones Unidas no hay tal declaración. Ahora, si la hubiese, él debería entonces reunir a esa oficina, reunir a Venezuela, porque eso tiene que ser articulado con Venezuela, con países donantes, y ese supuesto no ha existido. Yo quiero aclarar algo, eso no significa y no desdice y no deja de plantear, según lo que piensa la Defensoría del Pueblo, que en Venezuela existe una circunstancia excepcional de emergencia económica, un punto que hay un decreto de emergencia económica, decretado por el propio Ejecutivo, y hay medidas que se están tomando, y ¿qué puede pensar Tarek William Saá como padre de familia y como ciudadano? Mira, que todas esas medidas con el concurso de la empresa privada, del Estado, de la sociedad civil, tengan un éxito y logremos superar esta crisis económica por la cual vive el país. Es lo que uno desearía, no una guerra, claro, donde nos matemos a balazos aquí y donde alguna gente será la primera en tomar un avión y retirarse mientras los venezolanos estemos acribillándonos en las calles. Ahora, diferente es lo que ocurre en Siria. En Siria sí se decretó una crisis humanitaria. ¿Por qué? Mira, hay 300.000 muertos producto de una guerra fratricida terrible de mercenarios contra el Estado sirio. Hay 6 millones de refugiados, hay 8 o 7 millones de desplazados internos, hay ciudades devastadas como Alepo, entre otras. Oye, por favor, no podemos igualar lo que está ocurriendo en Venezuela, por más excepcional que sea, con esa muy triste y lamentable situación que te acabo de describir, que ha pasado en Siria, o que ocurrió en Colombia. Ves que en Colombia sí decretaron la crisis humanitaria. Bueno, lo que pasa es que nosotros nunca habíamos visto esta situación así en Venezuela, donde la gente no consigue las medicinas en algunos casos, o no consigue alimentos, y vemos venezolanos que están cruzando la frontera en Colombia como de lugar a comprarlas, o vemos personas buscando en la basura. Yo no he negado, tú nunca verás una declaración nuestra que niegue las circunstancias, te dije, excepcionales de nuestra situación económica y social. No lo verás porque sería mi parte irresponsable, y trato de ser un vocero no solo serio, sino confiable y creíble. Gracias. Ahora, de allí a equiparar eso con una situación de crisis humanitaria semejante a la que vive Siria, oye, de verdad que sería, sinceramente, jugar con un término, manipularlo para sacar una ventaja política, y no es el estilo mío. Eliminando el término, ¿por qué la Cancillería no abre algunos canales donde se puedan traer algunas medicinas ya aprobadas por la OMS o la Cruz Roja? Es que, te repito, nosotros, por ejemplo, sobre ese tema, en un programa que estuvimos, por cierto, contigo en mayo de este año, nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional y presentamos 13 propuestas sobre el abastecimiento de medicina. Vimos que algunas de ellas fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo. Por ejemplo, el asociarse con países productores de medicina, la India, China, Cuba, producen medicina, y poder traerlas al país de una manera directa, sanitario, por supuesto. Y, oye, son de estado a estado. Aquí no estamos hablando de que alguien vino y donó una caja de curita o una caja de mertiolate, por favor. Dejémonos de esa pantallería que deja mucho que desear. Vine yo aquí y estoy entregando una caja de agua oxigenada. No, señores, no juguemos con eso. Yo creo que ha avanzado ese aspecto y aspiramos que siga avanzando más. No solamente
con el tema de los países que producen medicina, sino yo he sido de la idea y he propuesto que se le dé dólares preferenciales a los laboratorios para que se importe la materia prima y se produzca la medicina en el país, que estos laboratorios pueden desarrollar. Y es una de las medidas que está en curso. Entonces, bueno, yo soy de la idea que con el concurso de todos, de una manera venezolanista, olvidándonos de unas políticas ideológicas, el país puede ser cada día un país mejor con el concurso de todos nosotros. Tengo que tocar otro tema porque ya nos queda muy poco tiempo, Tarek William, Sí. y siempre te damos el tiempo suficiente para que te expliques. No te preocupes. Lamentablemente tenemos una crisis en el país y hoy el programa está un poquito más a la defensoría No te preocupes. de la Defensoría del Pueblo. Pero hay un tema de Mercosur donde Venezuela también está como a la defensiva porque le tocaba la presidencia pro tempore y la ha asumido de manera de facto. Hizo su bandera, somos los presidentes de Mercosur, sin embargo hay todo un conflicto y han salido hasta unas noticias que ponen en entredicho algunos de los países y las gestiones que están haciendo dentro de esa organización diplomática que es Mercosur y comercial. Cuando tú dices que han salido noticias que ponen en entredicho algunos países, creo que te referirás a la denuncia que hizo Uruguay de la presunta compra de su voto en base a una propuesta indecorosa o una propuesta indecente que hizo Brasil. No lo dice Tarek William Saab, es lo que aparece en la noticia en base a lo que ha referido el Estado uruguayo. De ser eso así, me parece terrible porque entonces ¿a qué estamos jugando? Venezuela no tomó de facto Mercosur, sino que Uruguay entregó la presidencia al país que le tocaba por orden alfabético según el propio reglamento de Mercosur. O sea, entiéndeme, le tocaba a Venezuela. Y le toca 6 meses. Exacto, y entonces es lo que ha ocurrido ahora, que otros países buscando, y es lo que de la política tal vez no me parece lo correcto muchas veces, una política en minúscula, para sacar ventaja, no te importe desintegrar Mercosur, en este caso, no te importe dañar las relaciones entre las naciones, no te importe que eso implique una implosión de ese mecanismo de integración, porque ya Venezuela formó parte de Mercosur aceptada unánimemente, o sea, ahí no hubo novedad. Y si por orden alfabético y en base al reglamento le toca a Venezuela, ¿por qué vas a buscar un subterfugio? Tú eres venezolano, el reglamento yo soy no dice también, Tarek William, de que tiene que ser por mayoría consensuada, absoluta. No, dice que de manera automática le tocará a los países que por orden alfabético vayan asumiendo, y eso es algo automático. De hecho, Uruguay no hizo objeción de entregarle a Venezuela la presidencia y lo hizo en los términos que ya el mundo vio. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de eso? Que triunfe la diplomacia, que los países se pongan finalmente de acuerdo, que las posiciones subalternas de enemistad contra la institucionalidad democrática venezolana cesen y que finalmente pueda Mercosur seguir existiendo en los términos que manda la ley. Nos pasamos de tiempo, pero te dimos el tiempo que tú siempre No requieres para poder. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Tarek William. Gracias por venir al programa y compartir con nosotros. Tarek William Saab, defensor del pueblo, @ Tarek William Saab, si nos quiere escribir. Y yo me despido de ustedes, siempre se les recuerda que se les quiere aquí en Cotoí Pesini por Globo.